¿Te has parado a pensar alguna vez que lo que siempre te han enseñado sobre la esperanza podría estar incompleto? Muchos creen que el sufrimiento es señal de derrota. Pero, ¿y si te dijera que la mayor victoria de la historia nació precisamente del dolor más profundo? Parece contradictorio, ¿verdad? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una profecía antigua, es una clave que puede transformar tu perspectiva de la vida. Y quizás, al final de este video, nunca volverás a ver tu sufrimiento de la misma manera. Antes de empezar, deja un me gusta, suscríbete al canal y comenta a continuación lo que piensas, porque hoy voy a tratar algo que podría sacudir tu fe. El peso del llamado Isaías llevaba sobre sus hombros una carga que muchos no se atreverían a aceptar. Mientras el pueblo se afanaba en acumular riquezas y buscar dinero fácil, él recorría las calles anunciando que todo sería en vano ante el juicio inminente. No era solo una voz, era como un trueno que perturbaba a quienes preferían el cómodo silencio de la ilusión. Y cada palabra que pronunciaba cortaba como una espada, pues exponía verdades que nadie quería afrontar. El llamado lo aisló, pero también lo fortaleció. Ser profeta no se trataba de ocupar una posición de poder ni de recibir aplausos. Al contrario, Isaías experimentó el rechazo de un pueblo que solo creía en lo que favorecía sus propios intereses. Imaginen a alguien hoy caminando por los principales centros financieros, gritando que la inversión sin propósito es vana. Parecía un extraño entre hombres ebrios de estatus. El peso del llamado no residía solo en el mensaje, sino en la soledad que traía consigo. Cada vez que Isaías alzaba la voz, sabía que muchos cerrarían los oídos. Era como sembrar semillas en tierra seca, donde nadie quería ver brotar los brotes. Lo cierto es que, cuando alguien atenta contra la seguridad de quienes solo confían en el dinero, la reacción suele ser dura. El profeta no hablaba contra el trabajo ni la inversión, sino contra la arrogancia de pensar que solo con esto bastaba para salvar, y en esta lucha se convirtió en blanco de burlas. Es curioso observar cómo el rechazo acompaña a quienes se atreven a ir contracorriente. Isaías predijo que la búsqueda desenfrenada de riquezas no sostendría a un pueblo antes del juicio. Hoy, ¿cuántos líderes enfrentan la misma resistencia cuando afirman que el poder sin carácter es como arenas movedizas? E incluso ante las críticas, el profeta no se acobardó. Sabía que su voz tenía valor eterno, aunque la ignoraran momentáneamente. El llamado de Isaías fue casi como llevar una antorcha en medio de una noche tormentosa. Con cada destello revelaba lo que muchos querían ocultar. Habló de consecuencias, de decisiones, de responsabilidad. Es como si alguien hoy entrara en una bolsa de valores abarrotada y anunciara: la inversión más segura no es la que uno piensa, sino la que nadie ve a corto plazo. La resistencia era natural, pero la llama seguía encendida. Isaías experimentó en carne propia lo que significaba pagar el precio de una misión. Ninguna riqueza podía compensar el dolor de ser ignorado. Ninguna cantidad de dinero podía comprar alivio para un alma agotada. Pero había una convicción tan firme que se convirtió en combustible. Comprendió que cada rechazo era, paradójicamente, una prueba de que estaba en el camino correcto. Después de todo, la verdad no suele ser popular, y el rechazo era casi un sello de autenticidad. Cuando Isaías habló de juicio, no fue para destruir esperanzas, sino para redirigir corazones. Era como un mentor severo que dice: este camino te llevará al abismo. Sin embargo, ¿cuántos prefieren invertir tiempo y energía en distracciones en lugar de corregir su rumbo? El profeta sabía que el dolor de la reprensión era pequeño comparado con la tragedia de una caída inevitable. Por eso persistió.
Y aquí viene el punto más intrigante. Si Isaías fue rechazado a pesar de transmitir un mensaje tan vital, ¿qué nos dice esto sobre cómo lidiamos hoy con las voces incómodas? ¿Será que, en la búsqueda de riqueza y dinero, también cerramos los oídos a consejos que podrían ser la mejor inversión de nuestras vidas? La historia del profeta nos abre una puerta para reflexionar sobre algo aún más profundo, que se revelará en el siguiente capítulo. El siervo misterioso, la primera mirada al hombre humilde. Isaías apenas podía creer lo que veía. En medio del bullicio de las calles de Jerusalén, el profeta vio la visión de un hombre humilde, sin riquezas ni poder aparente, pero con un magnetismo invisible que atraía su corazón. Era extraño, pues toda la ciudad ansiaba estatus, dinero e influencia, mientras él contemplaba a alguien que no poseía nada de esto. Este siervo parecía ser la inversión más valiosa que el cielo había depositado en el mundo, una riqueza inconmensurable. Cada gesto suyo irradiaba paz, incluso en medio de la indiferencia del pueblo. El hombre no hablaba en voz alta ni buscaba atención, pero Isaías sintió que sus palabras serían más poderosas que cualquier discurso político. Irradiaba dignidad, algo que el dinero jamás podría comprar. En una época en la que todos valoraban el poder militar o las alianzas estratégicas, este siervo era la antítesis de todo eso. Isaías comprendió que la verdadera inversión residía en lo material, no en las posesiones, y que la humildad era más escasa y valiosa que cualquier riqueza material. La escena era tan vívida que parecía como si el sirviente caminara entre ellos, invisible a los ojos de los demás, pero claro para el corazón del profeta. Vio en cada mirada y cada gesto la fuerza silenciosa de alguien destinado a transformar destinos. A primera vista no implicaba gloria ni riqueza, pero Isaías percibió de inmediato que esta presencia era un verdadero tesoro espiritual, una riqueza capaz de cambiar el mundo sin necesidad de levantar banderas ni conquistar ejércitos. El profeta reflexionó sobre el contraste. La ciudad codiciaba poder y dinero, mientras que el siervo irradiaba autoridad sin necesidad de demostrarlo. Era como si invirtiera en cada alma que encontraba, plantando semillas que solo florecerían años después. Isaías comprendió que la gran lección residía en la perseverancia silenciosa, en cómo el verdadero poder se manifiesta sin necesidad de ostentación. Y allí, en el corazón del profeta, creció una certeza: algo grandioso estaba surgiendo. Incluso sin riqueza ni prestigio, el siervo poseía algo que desafiaba la lógica humana: autoridad natural, que no dependía de inversiones, cargos ni ejércitos. Era un liderazgo que inspiraba, que atraía la atención por su carácter, no por el oro. Isaías comprendió que esta visión era más que simbólica. Era una advertencia de que los valores superficiales no bastarían para enfrentar el juicio ni para traer la salvación. El poder que verdaderamente transforma vidas proviene de la esencia, no de las posesiones. El sirviente parecía llevar una luz interior, algo que el dinero no podía comprar y ningún poder humano podía imitar. Isaías sentía que cada paso suyo era una inversión en algo eterno, como si estuviera plantando semillas de transformación invisibles a la vista, pero cruciales para la historia del pueblo. La humildad del hombre contrastaba con la arrogancia de la ciudad, y esto dejó al profeta asombrado e inquieto a la vez. ¿Cómo podía alguien tan sencillo tener un impacto tan profundo? Isaías pasó horas intentando capturar la visión, describiendo cada detalle: la postura serena, la mirada firme, la serenidad que ningún poder terrenal podría producir. Era un recordatorio de que la riqueza sin carácter es efímera y que la verdadera inversión reside en aquello que fortalece las almas. El profeta presentía que esto era solo la primera capa de un misterio mayor.
algo que requeriría comprensión no solo de la mente, sino también del corazón. Finalmente, Isaías comprendió que el sirviente misterioso no estaba allí para ser comprendido por todos, ni para generar fama ni dinero. Estaba destinado a algo mucho mayor, y la visión fue una invitación al profeta a seguirlo, aprender y registrar cada detalle. La humildad, la quietud y la fortaleza serena del hombre eran como un mapa del tesoro espiritual que apuntaba a algo aún más profundo, allanando el camino para el siguiente capítulo de la revelación. El varón de dolores. Revelaciones sobre el sufrimiento del siervo. Isaías sintió un peso diferente en el corazón al contemplar de nuevo al sirviente. Ya no era solo humildad ni presencia silenciosa, sino dolor, sufrimiento, como una carga invisible. Cada golpe, cada rechazo parecía reflejarse en el profeta, como si lo experimentara él mismo. Era un cruel recordatorio de que el poder y el dinero no evitan el sufrimiento, y que la verdadera riqueza reside en soportar la adversidad con fe. Incluso las inversiones más sólidas pueden derrumbarse, pero la fuerza interior es un capital inamovible. El profeta observó al hombre sufriendo sin que se quejara. Isaías se preguntó, ¿cómo puede alguien soportar semejante carga y aún así mantener la dignidad? Era como si cada humillación fuera un ejercicio de entrenamiento, perfeccionando un alma que transformaría el sufrimiento en poder sanador. Comprendió que la verdadera inversión no se mide en oro, sino en resiliencia, en cómo el dolor se transforma en aprendizaje y riqueza espiritual. Incluso grandes hombres de gran poder humano pudieron aprender de esta lección silenciosa. Cada herida del sirviente parecía contener un mensaje. Isaías vio en sus ojos el reflejo del rechazo, la injusticia y la soledad del pueblo. Cada desprecio era un recordatorio de que el dinero y la influencia no protegen del dolor. Pero también era una inversión invisible en el futuro, pues estas experiencias forjarían un poder capaz de conmover corazones y transformar vidas. Isaías observó cada detalle, sintiendo el peso de cada lección grabada en la piel del sirviente. El profeta comenzó a comprender que el sufrimiento del siervo no era en vano. Cada lágrima, cada golpe, cada desaire tenía un propósito: preparar al mundo para un cambio que ningún dinero podía comprar. Isaías percibió que este hombre estaba construyendo una riqueza espiritual que el tiempo no puede borrar, un poder que perdura a lo largo de las generaciones. Era como si cada humillación fuera una inversión en algo eterno, mucho más allá de Jerusalén y de cualquier trono humano. Mientras caminaba por las calles, Isaías reflexionó sobre las lecciones del sufrimiento. Pensó en ejemplos prácticos: líderes que ignoran el dolor ajeno, inversiones financieras sin propósito y un poder inútil. Todo esto parecía insignificante comparado con la riqueza que surge del sufrimiento transformado en propósito. Empezó a comprender que afrontar el dolor con valentía es como invertir en algo que produce recompensas infinitas, incluso sin retornos inmediatos. El profeta, casi en silencio, comenzó a interiorizar cada detalle de la escena. El varón de dolores cargó no solo con su propia aflicción, sino también con la de los demás, absorbiendo injusticias que podrían haber destruido a cualquier otro ser humano. Isaías sintió que este tipo de poder silencioso es lo que verdaderamente construye imperios de fe, riqueza de carácter y autoridad duradera. Cada golpe recibido era una inversión en la redención de muchos. Isaías sabía que describir esta visión sería un desafío. ¿Cómo transmitir la intensidad del sufrimiento y al mismo tiempo la serena fortaleza que emanaba de él? Pensó en ejemplos prácticos, como líderes que inspiran incluso sin riqueza,
o personas que invierten tiempo y atención en los demás sin esperar una recompensa económica. El poder del siervo residía en la transformación que provocó, demostrando que la verdadera inversión es la que genera un impacto duradero. Al final, Isaías comprendió que el varón de dolores era el puente entre el juicio y la esperanza. Todo sufrimiento que soportó no fue en vano, fue una inversión invisible en vidas futuras. El profeta sintió la necesidad de seguir cada paso, registrar cada momento, pues ese hombre albergaba una riqueza que ningún tesoro terrenal podía igualar, una lección que allanaría el camino para algo aún mayor, preparando el espíritu de todos para la siguiente revelación, el inocente traspasado, la visión de la ejecución y el sacrificio. Isaías apenas podía respirar mientras veía cómo se llevaban al sirviente. Su cuerpo, aún con las marcas del dolor anterior, se enfrentaba ahora al sufrimiento público, a una ejecución cruel que nadie podría haber imaginado. Cada golpe, cada burla, parecía traspasar también el corazón del profeta. Comprendió que la riqueza, el poder o la influencia eran impotentes ante la injusticia que sufría un inocente. Ni siquiera las mayores inversiones humanas garantizan protección contra el odio y la malicia ajenos. El sirviente, incluso ante la humillación extrema, permaneció en silencio. Isaías no podía comprender cómo alguien podía soportar tanta injusticia sin reaccionar, sin clamar, sin buscar venganza. Era un ejemplo de poder contenido, una lección de que la verdadera fuerza no se demuestra en los músculos ni en el oro, sino en la capacidad de soportar y transformar el sufrimiento. Cada uno de sus movimientos era una inversión en algo mucho mayor, allanando el camino para la redención futura. Mientras observaba, el profeta sintió la intensidad del rechazo del pueblo. Quienes antes lo habían ignorado, ahora parecían tolerar la violencia, burlándose de los inocentes. Isaías reflexionó que el dinero y el estatus no transforman los corazones endurecidos. Solo la verdad, la valentía y el ejemplo pueden hacerlo. Vio que este sacrificio tenía un valor mucho mayor que cualquier tesoro, una lección de poder, justicia y la riqueza que surge del sufrimiento transformado. Las manos del sirviente fueron traspasadas y la sangre comenzó a fluir, un testimonio silencioso de su inocencia y del dolor que soportó por los demás. Isaías sintió una punzada en el pecho, como si cada golpe fuera una inversión en humanidad, un anticipo para el perdón y la redención de muchos. Era la prueba viviente de que el verdadero poder se manifiesta en el servicio y la entrega, no en la dominación ni en la acumulación de riquezas materiales. El profeta comenzó a registrar cada detalle con manos temblorosas. El sonido de los gritos, las miradas de la gente, el peso de la injusticia, todo se convirtió en una lección práctica. Sabía que, así como una inversión necesita tiempo para rendir frutos, ese dolor rendiría frutos mucho más allá de lo que la gente podía imaginar. Cada lágrima que el siervo derramaba era como un interés que crecía invisiblemente, multiplicando la riqueza espiritual para quienes comprenderían más tarde. Isaías comprendió que la escena no era solo una ejecución, sino un símbolo de lo que sucede cuando el poder y la riqueza se malversan. El mundo podía destruir cuerpos, pero no podía tocar la esencia de esas acciones. El sirviente demostró que la verdadera inversión reside en sacrificarse por el bien de los demás, que la riqueza del carácter supera cualquier fortuna acumulada. Cada detalle que registró fue una lección que perduraría por generaciones. Mientras escribía, Isaías percibió la magnitud del sacrificio. La injusticia era tan evidente que parecía gritar al cielo, pero la respuesta divina ya estaba en acción.
Comprendió que el poder transformador del hombre superaba cualquier riqueza terrenal. Era una inversión eterna, una demostración de que el sufrimiento y el sacrificio pueden generar esperanza, consuelo y redención. Cada golpe traía un propósito y un futuro. En el silencio del templo, Isaías permaneció inmóvil, reflexionando sobre la escena. El sirviente no solo soportó el dolor, sino que transformó cada humillación en un puente hacia algo más grande. Isaías sintió que presenciaba un patrón de inversión incalculable, el dolor convertido en poder, el sufrimiento convertido en esperanza, la sangre derramada en redención. Fue una experiencia de aprendizaje que conectó directamente con todo lo que ya había visto, preparándolo para el siguiente ciclo de revelaciones. Lo imposible, la vida después de la muerte, la revelación de la resurrección. Isaías apenas podía creer lo que veía. Tras presenciar tanto sufrimiento e injusticia, surgió una nueva visión. El siervo, una vez traspasado y humillado, ahora estaba de pie, vivo, con una mirada serena y decidida. Era imposible para los ojos humanos, pero claro como la luz del amanecer para el profeta. Comprendió que, al igual que con las inversiones, algunos frutos solo se revelan con el tiempo. No todo dolor produce resultados inmediatos, pero la recompensa final es segura. El corazón de Isaías se aceleró mientras intentaba comprender. Vida después de la muerte. ¿Cómo podía haber tanta esperanza en medio de tanto sufrimiento? Era una señal de que la riqueza, el poder y los logros terrenales tienen un valor efímero, pero la verdadera inversión reside en la eternidad, en el impacto que una vida puede tener más allá de sí misma. Vio que la muerte no era el final, sino simplemente un paso, un punto de inflexión. Mientras contemplaba, Isaías comenzó a comprender la magnitud de lo que Dios le mostraba. El siervo no solo sobrevivió a la muerte física, sino que cargó con el peso del juicio y la redención de muchos. Cada cicatriz, cada herida, cada lágrima derramada se convirtió en un legado que trascendió el tiempo y el espacio. Fue una inversión en vidas que jamás conocería, una riqueza espiritual que ninguna fortuna podría comprar. Las calles de Jerusalén, en su mente, se llenaban de imágenes de esperanza. Personas que antes estaban destrozadas, ahora miraban al futuro con valentía, como si la resurrección del siervo hubiera encendido una llama invisible en sus corazones. Isaías comprendió que el poder de la vida que regresa, de lo imposible que se hace realidad, es capaz de transformar sociedades enteras. Invertir en la fe y la justicia, comprendió, genera beneficios incomparables. Empezó a escribir con manos temblorosas, registrando cada detalle de la visión. El sirviente está vivo, repetía, intentando convencerse de que era real. Cada palabra se convirtió en una inversión, cada frase en un depósito de esperanza para quienes, siglos después, la leerían y comprenderían. La revelación no fue solo personal, fue universal, una lección de cómo el sufrimiento puede transformarse en poder y luz. Isaías también vio que el impacto de esta vida restaurada no se limitaba a los días o años venideros. Así como una inversión bien planificada se multiplica, la vida del siervo después de la muerte dio frutos que se extenderían a lo largo de los siglos. La riqueza, el poder y la influencia en este contexto se medían no por lo que uno poseía, sino por lo que uno generaba en los demás, por la transformación que promovía. Mientras meditaba, una mezcla de incredulidad y asombro lo invadió. Era imposible según la lógica humana, pero profundamente cierto a los ojos de Dios. El profeta comprendió que la resurrección del sirviente era la mayor prueba de que el dolor no es en vano, que el sufrimiento puede convertirse en riqueza espiritual y que incluso la muerte es solo parte de una inversión eterna. Isaías permaneció arrodillado,
sintiendo el peso y la gloria de la revelación. Cada latido de su corazón le recordaba que lo imposible no está fuera del alcance de Dios. En ese momento, comprendió que había presenciado no solo una promesa, sino un modelo divino. El sufrimiento, la entrega y el sacrificio conducen a la resurrección, la restauración y la recompensa eterna. Y mientras las imágenes aún se arremolinaban ante sus ojos, supo que la siguiente enseñanza aún lo aguardaba, conectando definitivamente el dolor con la esperanza. Buenas noticias para los quebrantados, la esperanza de la restauración. Isaías caminaba por las calles de Jerusalén, con el corazón aún marcado por visiones anteriores, pero algo había cambiado. Por primera vez, sintió que sus palabras podían brindar consuelo, no solo juicio. Como una inversión que empieza a dar frutos, la esperanza que proclamaba empezó a manifestarse en los corazones de quienes estaban cansados, oprimidos y perdidos. Cada gesto de atención, cada palabra, era como sembrar riqueza espiritual. Notó que muchos de quienes antes se burlaban o ignoraban sus mensajes, ahora lo miraban con curiosidad. Era como cuando alguien descubre que puede invertir con sabiduría y seguridad. Al principio hay dudas, pero al ver los primeros resultados, la confianza crece. Isaías comprendió que la verdadera riqueza no era solo dinero, sino la capacidad de restaurar vidas, sanar heridas y devolver la dignidad a quienes han sido quebrantados. En sus sermones hablaba de libertad, de puertas que se abrían y cadenas que se rompían. Cada palabra parecía conmover profundamente los corazones endurecidos. Enseñó que, al igual que una inversión bien planificada, la paciencia y la perseverancia producen resultados sorprendentes. La esperanza era la moneda más valiosa que podía ofrecer, y cada persona que escuchaba era un tesoro que se restauraba. Comenzó a registrar estos mensajes en sus pergaminos, usando imágenes vívidas que todos podían comprender. Como el agricultor planta y cosecha, así el hombre que permite que Dios obre en su vida verá florecer la riqueza del espíritu y el poder interior, escribió Isaías. La conexión entre el esfuerzo, la fe y el retorno era clara. La restauración llegaba a quienes aceptaban la transformación propuesta por la divinidad. Mientras caminaba por el mercado, vio lágrimas secarse y sonrisas florecer. Pequeños gestos de alegría se extendían, como inversiones que comenzaban a dar frutos. Comprendió que, aunque aún había dolor en el mundo, la restauración de cada persona quebrantada era una victoria divina. Cada alma restaurada era un recordatorio de que Dios cumple sus promesas, incluso cuando todo parece perdido. Isaías habló de oportunidades para un nuevo comienzo, de la fuerza que surge en medio de la desesperación. Nos recordó que la riqueza y el poder no residen solo en la acumulación de posesiones, sino en la capacidad de transformar vidas y devolver la esperanza. Cada persona con la que se encontró fue un ejemplo de que incluso después de una gran pérdida, hay espacio para reconstruir, invertir en uno mismo y florecer de nuevo. Pasaron las mañanas y las tardes, y la ciudad parecía respirar de otra manera. Donde antes había murmullos de rechazo y burla, ahora emergían miradas atentas y corazones receptivos. Isaías comprendió que cada palabra de consuelo era una inversión que daba frutos infinitos. Los que estaban destrozados encontraron nueva vida, y él, como profeta, se convirtió en el canal de un poder invisible, capaz de restaurarlo todo. En el silencio de la noche, mientras escribía, Isaías percibió que su misión aún no había terminado. La restauración trajo alegría, pero aún quedaban misterios por revelar. Comprendió que cada paso de esperanza sería un puente hacia algo mayor, algo que trascendería su propia comprensión. Y mientras la mirada del profeta permanecía fija en el cielo,
Presentía que el siguiente capítulo de la revelación divina estaba a punto de revelarse. El enigma revelado. Isaías entiende que todo apunta al Mesías. Isaías se sentó ante el rollo, con el corazón aún acelerado por las visiones anteriores, y de repente comprendió la conexión entre todo lo que había visto. Cada anuncio de juicio, cada sufrimiento del siervo, cada promesa de restauración parecía converger en un solo punto. Era como ver un plan de inversión perfecto, donde cada detalle encaja y genera una inmensa rentabilidad. Solo que en este caso la ganancia no era dinero, sino salvación. Recordó a cada persona que había escuchado sus palabras y el efecto que habían tenido. Era notable cómo los acontecimientos se entrelazaban como piezas de un rompecabezas divino. Isaías comprendió que todas las imágenes del hombre humilde, del inocente traspasado, del siervo resucitado, no apuntaban a un solo pueblo, sino a un solo Salvador. La revelación lo dejó a la vez asombrado y atemorizado. En medio del torbellino de sus emociones, respiró hondo y comenzó a escribir con mayor fervor. «Todas las profecías convergen en él», murmuró mientras su pluma rascaba el pergamino. Cada palabra parecía cargada de oro, cada frase una riqueza de significado. Sabía que, como una inversión bien hecha, el retorno sería incomparable, pero la visión requería paciencia y fe para ser comprendida a lo largo de los siglos. Isaías comenzó a comprender que el siervo sufriría por todos, aceptando un dolor ajeno, soportando las consecuencias de las iniquidades ajenas. Era un concepto casi increíble, un poder invisible que transformaba vidas con la misma fuerza que una inversión exponencial. Sintió el peso del llamado y la responsabilidad de registrar la verdad de Dios, sabiendo que cada palabra sería estudiada y reverenciada mucho después de su muerte. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, reflexionaba sobre la incredulidad del pueblo. Muchos nunca lo entenderían, otros se burlarían, pero él sabía que las semillas plantadas ahora germinarían a su debido tiempo. Cada revelación sobre el Mesías era como una inversión a largo plazo. La cosecha llegaría en el futuro, pero cuando lo hiciera, su magnitud sería incomparable. Isaías sentía que su misión como profeta era dejar constancia de ella, sin temor al rechazo ni al desprecio. En su mente, los rostros del siervo que había visto se fundían con la promesa de redención para todos. Comprendió que el poder, la riqueza y la autoridad no eran solo herramientas de liderazgo humano, sino instrumentos de transformación espiritual. El Mesías sería la encarnación suprema de esto: justicia, compasión y sacrificio combinados en un solo hombre. Cada detalle de las visiones ahora tenía sentido, cada dolor tenía un propósito divino. De vuelta en el templo, Isaías se arrodilló ante el altar, con lágrimas mezclándose con la tinta del pergamino. Susurró en oración: «Señor, aunque nadie crea ahora, todo apunta hacia ti. Cada lágrima, cada profecía, cada mensaje de esperanza y juicio». La convicción en su corazón creció, la claridad fue asombrosa. Sabía que estaba presenciando el plan más grandioso de Dios, jamás revelado a la humanidad, algo más allá de toda comprensión humana. Y así, mientras el viento soplaba entre las columnas del templo, Isaías se levantó con un propósito renovado. Todo lo que había visto, predicho y escrito hasta ese momento tenía sentido: el juicio, el sufrimiento, la restauración, todas las imágenes del siervo apuntaban al Mesías, a la esperanza viva que cambiaría la historia de la humanidad. E incluso sin conocer todos los detalles, comprendió que su papel era esencial para que el mundo supiera, siglos después, que cada palabra de Dios se cumpliría. Así pues, después de todo lo que Isaías vio, sintió y escribió, la pregunta persiste: ¿estás realmente listo para ver más allá de lo obvio?
¿Estás dispuesto a reconocer el valor del conocimiento, la fe y la acción en tu vida? El mundo nos desafía a diario, pero quienes comprenden la profundidad de lo revelado tienen la oportunidad de transformar su propia historia. Así como Isaías transformó la esperanza de un pueblo. ¿Qué harías si tuvieras claro tu propósito y el camino para alcanzarlo? ¿Vives pasivamente o estás listo para tomar las riendas de tu vida aplicando estrategias de crecimiento y discernimiento a cada decisión? Así como Isaías enfrentó el rechazo, el dolor y la incredulidad, tú también debes estar dispuesto a perseverar, incluso cuando todo a tu alrededor parezca estar en tu contra. Cada lección, cada revelación, cada detalle apuntaba a algo más grande, algo que cambiaría el destino de muchos. ¿Te has parado a pensar si estás desaprovechando valiosas oportunidades para aprender, crecer e invertir en tu propio futuro? El conocimiento, la fe y la acción son las claves que pueden abrir el camino hacia la riqueza, el poder y la realización personal. Pregúntate, ¿estás listo para actuar, para aplicar las verdades que has aprendido y no solo escuchar historias de tiempos pasados? Como Isaías, se necesita valentía para hablar, escribir y vivir según lo que crees, incluso cuando nadie a tu alrededor te comprende ni te apoya. Ahora imagina el impacto que puedes tener al aplicar estas lecciones a tu vida diaria. No se trata solo de comprender el pasado, sino de usar ese conocimiento para crear una vida con propósito, abundancia e influencia. Cada elección consciente, cada movimiento estratégico, cada decisión guiada por el discernimiento es un paso hacia un futuro mejor. Si Isaías pudo enfrentar el juicio, el sufrimiento y el rechazo para escribir algo que cambiaría el mundo, ¿qué te impide hacer lo mismo en tu vida? ¿Estás listo para transformar el conocimiento en acción, la fe en resultados y la inspiración en cambios concretos? La decisión es tuya. Y aquí tienes una invitación. Si quieres seguir explorando historias que revelan verdades profundas, estrategias de vida y enseñanzas impactantes, suscríbete al canal, activa las notificaciones y prepárate para absorber cada lección que pueda transformar tu visión, tu mente y tu vida. ¿Listo para dar el siguiente paso? Aplicar lo aprendido y dejar que estas verdades moldeen tu destino. Dale, me gusta, comenta, comparte tus ideas y descubre capítulo a capítulo cómo aplicar estas lecciones en la práctica. Es hora de cambiar.